Bueno, mi educación formal se lleva a cabo en Cartago, Escuela Ascensión Esquivel, que era la escuela no elegante, porque la elegante era la Jesús Jiménez. Por supuesto, la de educación secundaria fue en el San Luis Gonzaga. En ese entonces, básicamente, el único colegio principal en Cartago. Mi interés por la filosofía surge accidentalmente en estudios generales. Cuando yo ingresé en 1963, el programa de filosofía era sobre la Edad Media, pero por influencia de don Claudio Gutiérrez, los que íbamos a estudiar ingenierías, ciencias exactas, tuvimos un programa especial sobre metodología de la ciencia. Ese programa se dictó, si mal no recuerdo, a 4 o 5 grupos de generales únicamente. Y al año siguiente tomé un curso de teoría del método, más porque estaba también Roberto Murillo. El curso fue muy interesante. Yo seguía con mi preingeniería, cálculos, químicas, etcétera. El segundo semestre un curso de lógica simbólica con don Claudio, y en marzo del año siguiente le avisé a mi madre que decidía dejar la ingeniería por la filosofía. La formación mía fue influenciada de manera muy importante por 2 personas. Claudio Gutiérrez, con la metodología de la ciencia, y obviamente Roberto Murillo, por la teoría del conocimiento, por la epistemología. La relación con Claudio era más en algunos cursos y su figura. La relación con Roberto Murillo se enriquecía mucho más por mi ingreso en el año de 1964 al círculo ahora llamado Círculo de Cartago, en aquel entonces Alejandro Aguilar Machado. En la escuela de aquel entonces, cuando yo empezaba, por supuesto también eran profesores de enorme impacto. Constantino Láscaris, con su enorme erudición en filosofía clásica, pero también en filosofía moderna. Don Teodoro Larte, con su énfasis en la metafísica. En mi caso fue muy interesante, porque fue realmente don Teodoro Larte, en sus reflexiones metafísicas, quien me puso en contacto con la filosofía de Alfred North Whitehead, que es el objeto de mi estudio temático de graduación. No fue ni Roberto ni Claudio, sino fue don Teodoro Larte, a quien le interesaba especialmente Proceso y Realidad de Whitehead por la relación del platonismo y la física del siglo XX. Y yo trabajé causalidad en Alfred North Whitehead en ese momento. Yo fui director de la Escuela de Filosofía en 3 periodos, sin buscarlo. Las cuestiones administrativas nunca me han atraído. Sin embargo, por alguna circunstancia particular, llegué a ser subdirector de Luis Camacho. Luis Camacho pasó al posgrado y terminé siendo director un periodo. Luego de 4 años de estar de nuevo en el segundo piso, siendo feliz como profesor, me enviaron al tercer piso, al aislamiento del tercer piso, por 8 años consecutivos más. Yo intenté básicamente hacer 2 cosas. Una, liberar a los colegas de todo el peso posible de la administración. Y 2, integrar la escuela, especialmente a través de sus órganos más significativos. La revista,
el Instituto de Investigaciones, la docencia, acción social, o sea, la escuela misma, y casi asumiendo como parte de la escuela algo que es distinto, que es ACOFI, la asociación. Esa integración fue uno de mis razones fundamentales. Traté en la revista igualmente de mantener la tradición de los dos directores que había tenido en casi 50 años la revista, que era don Constantino Láscares y Rafael Ángel Herro. Esa tradición significaba el que la revista era la revista que difundía el quehacer filosófico de la escuela o de la Universidad de Costa Rica en su diversidad. De tal manera que aunque yo fuera positivista, la revista no iba a tener énfasis. La revista iba a estar abierta a todo. Me tocó, obviamente, tener la dirección unos 10 años, y en esos 10 años se intentó recuperar también algo que yo siempre admiré mucho de la época de don Constantino Láscares, y es que la revista también era un testimonio, un registro de lo que filosóficamente hacíamos en todo el país y en todas las actividades. Yo fui evolucionando en mi énfasis filosófico de la metodología de la ciencia, teoría del método, a la filosofía de la ciencia. Aquí también fue don Claudio muy importante, me introdujo en el pensamiento de Popper y ese ha sido uno de mis marcos de referencia. Y finalmente a la historia de la ciencia. A una historia de la ciencia de corte intelectualista, lo que llamamos profesionalmente internalista, que lo que interesa es las ideas detrás de la ciencia, no las relaciones sociológicas, sino las ideas. Cuando hice ya mis estudios en Indiana University, la historia de la ciencia, tuve las dos opciones, filosofía, historia. La historia de la ciencia se convirtió en mi énfasis fundamental. En historia de la ciencia, en filosofía de la ciencia, me interesa básicamente cómo ciertos conceptos, entiéndase causalidad, entiéndase espacio-tiempo, entiéndase materia, han jugado un papel significativo en las teorías científicas y también en su relación con la filosofía. Porque a pesar de que, como le decía, estaba encajonado entre los positivistas, en realidad yo siempre he mantenido una cierta relación con la filosofía y con enfoques metafísicos, y Whitehead es muy significativo en eso. Whitehead en los años 30 defendió la posibilidad de una filosofía especulativa en contra del enfoque analista o analítico y del enfoque positivista, sin caer en las metafísicas tradicionales. Sin embargo, renovó la metafísica precisamente recurriendo a Platón, a Kant y a la física del siglo XX y a la lógica matemática del siglo XX. Él fue uno de los creadores para hacer posible una especie de retroalimentación entre ciencia y filosofía. De tal manera que nunca he sido positivista. Y si de alguna forma se me encajaba y nos encajaban algunos en el positivismo, lo que quería decir era que no se sabía qué era positivismo en aquel entonces. Yo diría que sí, hay rasgos fundamentales de una filosofía. Por ejemplo, es una filosofía atomista, es una filosofía que es de corte objetivista. No caigo en los subjetivismos y mucho menos en los relativismos. Por eso creo que todavía me mantengo más cercano a Popper que a Kuhn o a Feyerabend, ¿verdad? No,
No tengo simpatía por los posmodernismos, así que sí hay unos rasgos filosóficos significativos. El campo de acción, sin embargo, profesionalmente, es más filosofía de la ciencia e historia de la ciencia, que a veces parecen ser independientes, pero no lo son. En la enseñanza de la filosofía, yo tuve una enorme fortuna, y es que prácticamente nunca tuve que enseñar cursos que no me interesaran personalmente. De mi trabajo académico y en consecuencia de mis publicaciones, que no se ha separado normalmente, yo diría que la serie de publicaciones sobre el desarrollo de la astronomía, yendo desde los griegos, Platón, Aristóteles, Ptolomeo, a básicamente Copérnico, Kepler, Tycho Brahe y Galileo, ha sido una de las fuentes más satisfactorias, o de los desarrollos más satisfactorios, porque me permitió unir mucho la docencia con la publicación. Esto está a punto de editarse como en forma de libro. Otro campo que fue muy satisfactorio sería más una filosofía de la naturaleza. Incursionar en autores, de nuevo, puede ser Platón, Aristóteles, pero podría ser Grosseteste en la Edad Media, Descartes, Newton, Robert Boyle, Lavoisier, ¿verdad? En una especie de filosofía de la naturaleza entendida de manera bastante amplia, que me ha permitido, pues, no solamente tener ese contacto normal con la historia de la ciencia, la historia de la filosofía, sino plasmarlo más desde la perspectiva de mis cursos de filosofía de la naturaleza. Mis artículos sobre la filosofía de la naturaleza de Platón han sido muy, muy satisfactorios. Me interesaba a mí Platón, el Timeo, básicamente. Esto es herencia de Roberto Murillo, que me heredó el Timeo. Y los desarrollé fundamentalmente en mi estadía en, eh, en Estados Unidos, en un par de cursos del profesor Edward Grant. Después de 40 y pico años de docencia, mi programa de historia de la ciencia pasó de ir de los babilónicos a física cuántica a, por ejemplo, restringirse a siglo y medio de la revolución astronómica, Copérnico, Kepler, Brahe y Galileo. En filosofía de la ciencia igualmente, o diseñaba los cursos o bien transformaba programas preestablecidos en mi interés. Así que si doy cursos sobre ideas biológicas, es porque Darwin y la evolución me interesan. Si doy Galileo o Newton, es porque ellos me interesan. Si alguna vez incursiono en filosofía de la naturaleza medieval o filosofía de la naturaleza griega del siglo XVII o del XX, es porque me interesa. De tal forma que en ese sentido tuve esa fortuna. Y eso me ha permitido entonces, yo diría que cumplir con algo que es muy importante en la docencia, y es que uno dé cursos sobre lo que le interesa y lo que está investigando, de tal manera que no sea una especie de agregado a lo que uno está haciendo. Tiene sus bemoles, porque cuando ya se acerca la pensión, hay especialistas que le dicen a uno, pero usted tiene que ahora redefinir su vida. Pero ahora, ¿cómo hago yo para redefinirla? Si mi vida es precisamente los 40 y pico de años anteriores. Yo no tengo otra manera de ser que estando desarrollando estos temas. La salvación ha sido Coris. Pero bueno.
la epistemología. La relación con Claudio era más en algunos cursos y su figura. La relación con Roberto Murillo se enriquecía mucho más por mi ingreso en el año de 1964 al círculo ahora llamado Círculo de Cartago, en aquel entonces Alejandro Aguilar Machado. En la escuela de aquel entonces, cuando yo empezaba, por supuesto también eran profesores de enorme impacto. Por supuesto la de educación secundaria fue en el San Luis Gonzaga. En ese entonces básicamente el único colegio principal en Cartago. Mi interés por la filosofía surge accidentalmente en estudios generales. Cuando yo ingresé en 1963, el programa de filosofía era sobre la Edad Media, pero por influencia de don Claudio Gutiérrez, los que íbamos a estudiar Bueno, mi educación formal se lleva a cabo en Cartago, Escuela Ascensión Esquivel, que era la escuela no elegante, porque la elegante era la Jesús Jiménez. Segundo semestre, un curso de lógica simbólica con don Claudio, y en marzo del año siguiente le avisé a mi madre que decidía dejar la ingeniería por la filosofía. La formación mía fue influenciada de manera muy importante por dos personas. Claudio Gutiérrez, con la metodología de la ciencia, y obviamente Roberto Murillo, por la teoría del conocimiento, por la estudiar ingenierías, ciencias exactas. Tuvimos un programa especial sobre metodología de la ciencia. Ese programa se dictó, si mal no recuerdo, a 4 o 5 grupos de generales únicamente. Y al año siguiente tomé un curso de teoría del método, más porque estaba también Roberto Murillo. El curso fue muy interesante. Yo seguía con mi preingeniería, cálculos, químicas, etc. El